Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador, misionero de la Santa Iglesia Católica. Pues nuevamente con ustedes el día de hoy. Me complace mucho dar, pues es un video no tan formal, sino es un video en respuesta a una pregunta que me hicieron una hermanita no católica, y esto fue en un video de, pues al parecer es un pastor de TikTok, ¿vale? Y bueno, ya sabemos que los hermanos separados, pues prácticamente las únicas cosas que predican, pues es sobre las imágenes, en contra de las imágenes y el tema de María. Y bueno, pues en respuesta será a este último punto, ¿no? El tema de María. Y ahí en ese video, bueno, pues primeramente sabemos que los hermanos separados cometen un error muy grande, grandísimo, al hablar incluso de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Ya la tengo acá atrás, por cierto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, en el afán de contradecir a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia Católica, ellos no se dan cuenta que caen incluso en blasfemia, porque caen en la ofensa hacia nuestro Señor, diciendo que incluso tratando a nuestro Señor como un machista o como un sinvergüenza. Y voy a decir por qué. En el video el hermano dice, bueno, la persona que habla dice: los católicos nos preguntan seguido que por qué no amamos a la Virgen María, ¿no? Y no es cierto, nosotros amamos a la Virgen María, la respetamos porque ya saben todo este rollo, ¿no? Porque ella es nuestra hermana y es el ejemplo, fue elegida por Dios. Entonces nosotros amamos y respetamos mucho a María. Entonces, pero después pone un ejemplo, pues yo diría que muy tonto, porque dice: miren, cuando usted va, por ejemplo, a la cocina y usted tiene sed, ¿qué es lo que hace? Toma un vaso de agua y se le calma la sed. Entonces, ¿quién le calmó la sed? ¿El vaso o el agua? El agua, ¿no? Obviamente. Entonces, dice este señor, dice, así mismo pasa con María. Por tanto, el protestante no se da cuenta que en ese momento, al hacer esa comparación tan burda, tan compleja, por así decirlo, no se dan cuenta que están insultando a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos, al decir que, bueno, pues si usted va a la cocina para saciar su sed, ¿sí? Porque obviamente pues tiene mucha sed, y el que le quita la sed pues es únicamente el vaso. Entonces estaríamos diciendo que, como nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar, que nos puede guiar y todo, entonces estaríamos diciendo que Dios solamente utiliza a la Santísima Virgen María, como lo hace hoy en día un desgraciado que abusa de una mujer, la viola, abusa de ella, ¿sí? Se sacia de ella y la deja embarazada, y después se va huyendo, abandonando a la mujer embarazada, ¿sí? Y con esa responsabilidad. Es lo que estos señores o estos protestantes no entienden, ¿sí? Que ellos, al hablar y poner este tipo de ejemplos, están insultando al Señor, están llamándolo como un sinvergüenza que solamente agarró a María, la utilizó para traer al mundo a su hijo y después la botó. Tengamos mucho cuidado con todo eso. Si no se ha puesto a pensar, mi amigo, que usted está cayendo en ese error, bueno, pues le recomiendo analizar sus palabras. Y bueno, en ese video, pues obviamente yo entré y le hice varias invitaciones a este señor a que debatiéramos en vivo. Obviamente, pues ya tiene algunos días y no he recibido respuesta. Sin embargo, sí he recibido respuestas de algunos otros hermanos. Y una de ellas, una hermana, ¿sí?, a la cual yo me comuniqué con ella hoy por la tarde. Y bueno, pues por caso de trabajo ella no puede recibir llamadas, ¿sí? Así como estoy ahorita, ¿no? A lo mejor no en videollamada, pero sí por una llamada. ¿Para qué? Para poder explicar, para poder hablar un poco más detallado. Porque eso de estar escribiendo tanto es un tema bastante largo que requiere muchas citas bíblicas y la explicación.
entonces es demasiado cansado estar escribiendo. Y bueno, pues ella no podía, le dije, bueno, pues entonces cuando usted tenga tiempo, avíseme y hacemos una llamada. Pero muy amable la mujer, claro, ella muy amable, se portó, obviamente pues nosotros nos portamos a la altura, ¿sí? Solamente nos portamos agresivos cuando el protestante, especialmente el hombre, cuando el protestante es agresivo y obviamente es falta de respeto, entonces es cuando nosotros pues nos portamos agresivos también. Entonces la hermanita pues obviamente muy amable, ¿no? Conversamos por ahí un poquito y bueno, pues ella me dejó un escrito, una pregunta por la cual yo tomé la decisión de llamarla o buscarla en su inbox. La pregunta es de esta manera, escuchen bien, voy a tratar de dar respuesta a esta pregunta de la manera más rápida posible, aunque sé que va a ser un poco tardado. Dice, Frankie Apologeta, yo tengo una pregunta, bueno, la hermanita se llama Victoria Osorio, ¿sí? Y ella nos dice, bueno, Frankie Apologeta, tengo una pregunta, yo también respeto a María, pues ella es la madre de Jesús, ojo aquí. Aquí vamos a empezar poniendo pausa, ¿sale? El hermano separado, obviamente al negar a María en el plan de la salvación y de la redención del mundo, de parte de Dios, entonces, incluso al negar esa parte, ellos están quitándole, sin que se den cuenta, como en el ejemplo pasado del pastor, ellos no se dan cuenta que están incluso negando la divinidad de Jesucristo. Porque al decir, bueno, es que María, ella fue la madre de Jesús. ¿Y Jesús quién fue? Si Jesús desde el momento mismo de la encarnación, todos los 9 meses de la concepción, donde se fue desarrollando ese feto, era completamente Dios. Entonces, no existe un término en donde podamos separar la divinidad de la humanidad de Jesucristo. No existe, porque ese milagro lo hizo el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos lo dice, Lucas 1:35. Entonces, Lucas 1:27 en adelante, ¿no? 1:35. Entonces, ellos no se dan cuenta que están negando la divinidad de Jesucristo en ese momento, porque desde el momento que se realiza la concepción por parte del Espíritu Santo y que hace la encarnación de ese Logos, de ese Padre, o de esa divinidad, de ese Espíritu que se encarna en María, gracias al Espíritu Santo, desde ese momento eso que se va formando es Dios completamente, con una naturaleza humana, pero es Dios. Y ellos no se dan cuenta de eso y niegan incluso, y llegan al punto de negar precisamente la divinidad. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el arrianismo, ¿no? Por ahí en los primeros 3 siglos. Y de hecho el concilio de Éfeso habla precisamente de las 3 personas divinas, ¿sí? De las 3 personas divinas. Entonces, el título que se le da a María como Quejaritomene, ¿no? O la Madre de Dios, no se le da precisamente para exaltar a María y ponerla al grado de Dios. Por supuesto que no. Se le da el título de Madre de Dios precisamente porque había personas que empezaban a discutir entre si Jesús y el Logos eran personas diferentes y que en algún punto se habían unido. Por ejemplo, hay personas que dicen que Jesucristo o que Jesús fue una persona común y corriente, pero que en el momento de su bautismo de Juan, entonces el Espíritu Santo desciende y en ese momento recibe la divinidad, la deidad, pero que esa deidad lo abandona en el momento de la cruz, lo cual es completamente ridículo. Y por eso se le da el nombre o el título a María, ¿sí? De la Theotokos, ¿sí? Porque les dije hace rato que Quejaritomene es otro término, es de la llena de gracia. Entonces, la Theotokos se le otorga ese título a María, ¿para qué? Para referirse a que lo que dio a luz
desde el momento de su concepción hasta la muerte y resurrección, siempre fue Dios. Entonces, ahí tenemos un grave problema con los hermanos separados, porque quitando o con el afán de negar a María, están negando incluso la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un peligro muy grave, que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, que todo el que niega a Jesucristo venido en carne, a Dios venido en carne, es el anticristo. Entonces tengan mucho cuidado con lo que dicen, hermanos separados. Ahora, sigue ella diciéndonos que fue la madre de Jesús. Ella fue elegida por Dios para traer al Salvador al mundo. Mas dice la palabra que después de que María tuvo a Jesús, ella obviamente dice que quedó virgen. Eso no lo entienden, ahorita lo voy a explicar. Quedó siendo virgen, pero después dice la palabra que ella se allegó. Escuchen bien lo que dice esta hermanita. Dice la palabra de Dios que después María se allegó a José, o sea que tuvo relaciones sexuales con José. Yo les hago un reto a cualquier protestante, y se lo hice a la hermanita, ¿no? A cualquier protestante que me dé una sola cita donde diga que María tuvo relaciones sexuales con José. Y yo sé que me van a sacar Mateo 1:25, pero Mateo 1:25 no dice exactamente eso, ¿sí? Incluso, les iba a leer ahorita la Vulgata Latina, pero también se la voy a leer de la Reina Valera 1950, no 1960, 1950, un poco más antigua. Vamos a ver, les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 1, Mateo 1:25. De la Vulgata Latina, dice Mateo 1:25. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. ¿Sí? Esta es la Vulgata Latina. La traducción o la transliteración de la Biblia primera, de la Biblia original, la Vulgata Latina. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. Desde aquí podemos ver que obviamente pues se viene abajo, ¿no? Se arruina la interpretación de los hermanos separados. Pero ahora voy a leer la Reina Valera 1950 y para que veamos cómo es que lo dice, ¿sí? El texto que a los hermanos les encanta decir para referirse a que María tuvo relaciones sexuales. Yo no sé cuál es el afán del hermano separado de que quiere ver a María teniendo sexo con José en toda la vida, ¿no? Entonces, ellos tienen un afán increíble por ver a María teniendo relaciones acostada en una cama con José. Eso es absurdo. Pero bueno, vamos a ver qué dice Mateo 1:25 en la Biblia Reina Valera, 1950, por cierto, aquí está. Dice de esta manera: y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Después, los hermanos separados siempre utilizan este texto para referirse al libro del Génesis, cuando nos dice, por ejemplo, que déjenme ver, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, no lo tengo aquí. Cuando dice en el Génesis que Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo. Y después Caín conoció a su mujer y dio a luz a su hijo. Y ellos dicen, bueno, es que la palabra conocer se da a entender en la Biblia como tener relaciones sexuales, ¿no? Por eso me dice esta hermanita, bueno, pues es que aquí dice que María se allegó a José. Eso no lo dice ni siquiera la Reina Valera. En la Reina Valera hay un verbo negativo, una palabra afirmativa, una palabra negativa, ¿sí? Y en tiempo pasado. Por tanto, esta palabra que nos enseña aquí
respalda perfectamente la traducción de la Vulgata Latina, porque dice, y no la conoció. Hay una palabra negativa, ¿no? Hay una negación aquí, y no la conoció. Conoció en tiempo pasado, ¿sí? Hasta que parió a luz a su hijo primogénito. Entonces, aquí dice claramente que José no la conoció, no la tocó, ¿sí? Y recordemos que la conjunción hasta no denota un cambio de estado en alguna frase o en algún enunciado. Por supuesto que no. Para que hubiera una afirmación positiva en un futuro, tendría que decir algo así: y no la conocerá hasta dar a luz a su hijo primogénito. Ahí sí podemos decir que después de que tuvo a Jesús, entonces María sí tuvo relaciones con José. Pero la Biblia no lo dice. Ni en la Reina Valera. En todas las traducciones, en todas las versiones que existen, incluso hasta en la Biblia más herética y apóstata y demoníaca que puedan ustedes encontrar, que es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ni siquiera en esa Biblia van a encontrar que diga de esta manera. Siempre mantienen y no la conoció. Entonces, para poder afirmar que María tuvo relaciones sexuales con José después de dar a luz, tendría que haber dicho, y no la conocerá hasta dar a luz a su hijo. Ahí sí estaríamos hablando de un futuro. Pero aquí no lo dice. Y en ninguna traducción, ni en ninguna versión de la Biblia, tampoco lo dice. Y al contrario, respalda perfectamente lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Lo que les había yo mencionado de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina dice claramente, ¿sí? Dice, y sin haberla conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. Y hasta ahí se termina. Entonces, no existe una sola cita bíblica donde diga que María tuvo relaciones sexuales con José. No existe y no habrá. Y le sigo haciendo el reto a cualquier protestante, e incluso a esta hermanita, sí, con mucho cariño, mucho respeto, le hago el reto de que me busque una sola cita donde diga que María tuvo relaciones con José, lo cual no existe. Y le puedo dar una clase de gramática hablando sobre la conjunción hasta y hasta qué, ¿sí? Entonces, basta con decir que hay un verbo en tiempo pasado y no en tiempo futuro o en un tiempo presente perfecto para decir que María no tuvo relaciones sexuales con José. Es como la cita de Micol, ¿no? Y Micol no tuvo ya hijos hasta el día en que murió, y no por eso decimos que después de muerta ella tuvo hijos. Por supuesto que no. Se entiende perfectamente en las Sagradas Escrituras que Micol fue castigada por Dios por haberse burlado del rey David, que danzaba y alababa a Dios, y ella fue castigada con la esterilidad. Ella fue estéril el resto de su vida. Se entiende perfectamente que ella quedó estéril por el resto de su vida. Lo cual aquí también podemos entender claramente que María fue sin pecado, sin tener relaciones sexuales por el resto de su vida. Y lo vamos a ir aclarando un poco más adelante, ¿sí? A legua se entiende ese texto perfectamente. Hay de aquellos que quieran hacer un malabarismo, yo les vuelvo a hacer el reto, ¿sí? Búsquenme la cita bíblica donde diga que María tuvo relaciones con José, o que el texto de Mateo 1:25, después de haber puesto un verbo en tiempo pasado y en negativo, o sea, no la conoció, que me dé una razón, una única razón gramatical para que ese verbo en pasado se transforme en futuro, en posibilidad, en tiempo futuro. Y que se transforme de un no la conoció a un la conocerá. Hago el reto a cualquier protestante. Ahora, aclarado esto, ¿sí? Aclarado esto de que, bueno, pues que tuvo relaciones sexuales con José, vamos a lo que sigue, ¿no? Vuelvo a repetir la última parte de la pregunta que nos hace la hermanita, ¿no?
Pero, dice, pero María tuvo a Jesús y ella quedó siendo virgen, pero después dice la Escritura que ella se allegó a José, lo cual ya desmentimos, ¿no? O sea, tuvo relaciones sexuales y tuvieron a los hermanos de Jesús. Entonces, dice, aquí viene la pregunta, ¿cómo es que si ella tuvo hijos aparte de Jesús, ¿por qué tendría que seguir siendo virgen? Esa es la primera parte, y por eso estoy respondiendo a cada una de sus malas interpretaciones. Ahora, dice aquí que ella tuvo a los hermanos de Jesús. Otro reto a cualquier protestante donde me dé una sola cita donde diga María y sus hijos, o los hijos de María. No los hermanos de Jesús, hay muchísimas citas donde habla de hermanos de Jesús, ¿sí? Sino simple y sencillamente que me dé la cita donde diga María y sus hijos, María y el resto de sus hijos, o María y sus hijos, o los hijos o los hermanos del Señor y su madre María, ¿sí? O sea, que a mí me diga claramente que María tiene más hijos, ¿sí? Y ese es el verdadero problema. Miren, hermanos, el verdadero problema con los hermanos separados es que ellos entienden la Escritura como cada quien le conviene. Y ese es el problema en que ahora existan casi 90,000 sectas protestantes alrededor del mundo, y todos con una doctrina y una interpretación bíblica diferente, ¿sí? Bueno, la palabra hermanos en las Sagradas Escrituras no se refiere únicamente a hijos carnales, ¿sí? Podemos citar, por ejemplo, Génesis 27, verso 6, donde se les llama hermanos a aquellas personas que tienen el mismo padre, pero diferente madre. O sea, medios hermanos. O que tienen el mismo padre, pero diferente madre, como dice Génesis 28:2. O, por ejemplo, que es una persona de un mismo país. No tiene que ser familiar, ni siquiera, pero que pertenezca al mismo país, como dice Éxodo 2, capítulo 11 y Hechos 3:22. Que sea un miembro de la misma tribu, como dice en Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 12. O que sea un aliado de guerra, ¿sí? Como dice, por ejemplo, en Amos, capítulo 1, verso 9, ¿sí? O que sea un pariente, ya sea lejano o cercano, como dice Números 20:14. También alguien que comparta la misma religión, que tenga las mismas creencias, la misma fe que usted. Antes se le llamaba hermano también, como dice Hechos 9:17 y Primera de Corintios 6:6. Y puedo yo seguir así como discípulos cristianos, etcétera, etcétera. Se les llamaba hermanos, como Mateo 23:8 y demás. Pero hay algo bien importante que me gustaría leerles. Por ejemplo, donde dice Hebreos, a ver, vamos a buscar para que quede claro. Está en Hebreos capítulo 2, verso 10 y 11. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 2, 10 y 11.
¿sí? Bueno, estamos en Hebreos capítulo 2, verso 10 y 11. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 10 y 11. No defraudándonos en nada, sino mostrando en todas las cosas una perfecta lealtad, para que su conducta haga respetar en todo el mundo la doctrina de Dios Salvador nuestro. Porque la gracia de Dios, del Dios Salvador nuestro, ha iluminado a todos los hombres, enseñándonos que... estoy leyendo la carta de Filemón. Caray. Ok. Hebreos 2, 11. 2, 10 y 11. Por cuanto era cosa digna de aquel Dios para quien y por quien son todas las cosas, habiendo de conducir a muchos hijos adoptivos a la gloria, consumase o inmolase por medio de la pasión y la muerte al autor y modelo de la salvación de los mismos, Jesucristo Señor nuestro. Escuchen lo que sigue, verso 11 de Hebreos 2. Porque el que santifica y los que son santificados todos traen de uno su origen o la naturaleza humana. Por esta causa no se desdeña o no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, oh reunión de tu pueblo, cantaré tus alabanzas. Y en otra parte dice: yo pondré en él toda mi confianza, y en otro lugar: he aquí yo y mis hijos que Dios me ha dado. Entonces, si Jesús nos llama a la misma vez hijos, pero también nos llama hermanos, o sea, a todos los que somos redimidos, a los que somos santificados por medio de Cristo, somos aceptados y somos mencionados por Cristo como hermanos, ¿sí? Haciéndonos hijos adoptivos del Padre. ¿Cómo es que haya tanta confusión con estos amigos cuando se refiere la palabra hermanos, ¿no? Y obviamente, ¿sí?, me voy a referir a una cita, por ejemplo, de Marcos capítulo 3, ¿no? En Marcos 3, 31, que es donde precisamente estos hermanos utilizan esa palabra, ¿no? Marcos 3:31. Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo es que está la interpretación tan mal de parte de estos hermanos. Marcos 3:31 dice: y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente. Escuchen esto, eso sí quiero que lo pongan mucha atención. Marcos 3 del 31 al 34. Quiero que pongan mucha atención en las palabras que se van a mencionar, ¿sale? Porque ahorita les voy a demostrar con la Biblia en el Antiguo Testamento para desmentir la interpretación falsa o la interpretación equivocada de los hermanos separados. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque quien haga o quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí? Ahora bien, aquí dicen los protestantes, y obviamente se jactan de decir, ahí dice claramente que llegó su madre y sus hermanos y hermanas. Entonces, pues ¿a quién más? ¿No es cierto? ¿A quién más? Sí, obviamente se está refiriendo a sus propios hijos, ¿no? A los hijos de María. Y eso es completamente una equivocación. La Biblia y nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la ciudad de los judíos
había una cultura como la tenemos hoy en día, ¿sí? Para nosotros hoy en día es muy fácil decir, oye, vi a tu mamá con tu hermano. Y estamos afirmando y estamos aclarando que estaba con su hijo de ella. Sin embargo, antes, en esos tiempos, no era de esa manera. Era de una forma completamente distinta, que ahora voy a mencionar. Por ejemplo, veamos, cómo dice vamos a ver qué dice Génesis 20:12. Para que vayamos viendo cómo es que ellos se referían a las personas para hacer notar cuál era su madre biológica y sus hermanos biológicos. Génesis 20, Génesis 20:12. Génesis capítulo 20, verso 12. Pero es que, además, lo voy a leer desde el verso 11. Dijo Abraham, es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, y escuchen lo que sigue, hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. O sea, era su media hermana, pero aquí la cuestión es, o lo interesante es que Abraham menciona que es su hermana, pero no como una hermana, porque ya vimos los diferentes significados que tenía la palabra hermanos. Él dice claramente, es que ella es mi hermana, y aclara de quién es hija. Es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y pasó a ser mi esposa, o sea, mi media hermana, ¿cierto? Por eso les dije, pongan atención en el texto de Marcos 3, 31 al 34, para que entendamos la diferencia, cómo se refirieron a Jesús, o cómo narra la Escritura cuando dice, y llegaron su madre y sus hermanos. Madre y hermanos de su madre, obviamente María. Hermanos y hermanas, ¿quiénes? ¿Hijos de quién? No lo dice la Biblia. Sin en cambio aquí lo dice perfectamente y sabemos que Jesús era judío, por lo tanto, él traía las mismas costumbres y traía la misma cultura. Vamos a otro pasaje, por ejemplo, en Génesis 28. Ahí mismo, Génesis, pero 28, ¿sí? Vamos a entender algo bien importante, ¿sí? Génesis 28, 2. Desde el 1 lo voy a leer. Llamó pues Isaac a Jacob, y le bendijo y le dio esta orden: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Sí? Aquí es algo bien importante, mis queridos hermanos. Vuelvo a leer el verso 2. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Hace una aclaración perfecta, ¿no? Padre de tu madre. Y toma allí mujer de entre las hijas de Labán. Y dice aquí, hermano de tu madre. Siempre va a haber una especificación en cuanto a lo que es el árbol genealógico. Siempre va a haber una especificación cuando son hermanos de sangre, ¿sí? No pueden llegar como en Marcos 3:31. Llegó tu madre y tus hermanos, ¿sí? Y luego, ese texto, para que afirmara que María era madre de estos, recordemos que Jesús no era hijo de José. Jesús es hijo directamente de Dios. Por tanto, en Marcos 3:31 tendrían que haber dicho, y llegó su madre y los hijos de su madre, ¿sí? O llegaron su madre y sus hermanos, hijos de su madre, y se quedaron afuera, especificando que esos hijos no eran hijos de Dios como Jesús, sino que eran hijos de José. Y la Biblia no lo especifica, la Biblia no lo habla, la Biblia no lo demuestra. Por tanto,
tomando en cuenta Hebreos capítulo 2, ¿sí? Verso 11, podemos entonces entender que esos hermanos y hermanas eran otros discípulos, tal vez familiares, amigos, ¿sí? De Jesús. No eran hermanos de sangre, no eran hermanos carnales, primeramente porque Jesús era hijo de María y no de José, sino era hijo de María y de Dios, ¿sí? Tendría que haber dicho como lo dijo Moisés, ¿sí? Es que era mi esposa, pero pues sí, a final de cuentas ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, pero es mi hermana. La Biblia tendría que haber dicho exactamente lo mismo con estos supuestos hijos de María, ¿no? En Marcos 3, ¿sí? Y llegando su madre y sus hermanos, hijos de su madre, o hijos de María, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Y cuando le preguntan al Señor Jesús, oye, allí está tu madre y tus hermanos, tendría que haberle dicho a esa persona, si era judía, tendría que haberle dicho, oye, está fuera tu madre y los hijos de tu madre, y te buscan. Entonces ahí sí estaríamos diciendo que María es madre de estos que llegaron junto con ella. La Biblia no lo dice. Por tanto, queda descalificado completamente esa interpretación loca que tienen los hermanos separados. Y muchos de ellos dicen, bueno, es que allí se utiliza la palabra adelfo. La palabra adelfo significa hermano carnal o hermano de sangre. Para hermano es adelfo y adelfai para mujer, para hermana. Pero quiero tocarles algo bien importante. Por ejemplo, el libro de los Hebreos, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahí en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, se utiliza la palabra adelfos. Y va a estar muy interesante. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 15. Vean lo que dice en el verso 15. Dice verso 15. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los adelfos, así dice el texto original, en medio de los adelfos, en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo, adelfo, ¿sí? Hermanos. Era preciso que se cumpliera la escritura y ¿sí? Entonces, si la interpretación del hermano separado es que la palabra adelfo se refiere únicamente a hermanos de sangre, estaríamos diciendo que la escritura nos está afirmando que Pedro, el apóstol San Pedro, tenía 120 hermanos carnales, que su madre había dado a 121 hijos. ¿No es cierto? Entonces, para que vayamos entendiendo hasta dónde llegan las malas interpretaciones, por el simple hecho de que su padre espiritual, que es Martín Lutero, les enseñó a que la escritura debe de interpretarse por voluntad propia. ¿Sí? Entonces, aquí estamos haciendo, como decimos en México, un desgarriate y un verdadero, pues, chiquero, porque está todo un revoltijo con las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras hay que entenderlas de manera clara y como debe de ser, tomando en cuenta la cultura judía y las demás escrituras, no nomás agarrar un textito y aquí dice hermanos y ya con eso. Pero aún así yo estoy seguro que van a sacar por ahí el texto de Mateo capítulo por ahí 50 y algo, que está en Marcos capítulo 6 versos del 3 al 6, donde dice, y no es este el hijo, no es este el carpintero, el hijo de María, y no son esos sus hermanos, Santiago, Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están con nosotros. Yo sé que van a sacar ese texto para decir, sí, pero aquí dice que ahí están sus hermanos, son 4 hermanos y hermanas aparte. Bueno, pues quiero yo leerles ese texto, pero completo desde el verso 1, Marcos capítulo 6, verso del 1 en adelante. ¿Y por qué se los voy a leer? Porque hay algo que los hermanos protestantes no entienden, y es que las personas que hablaron estaban en un lugar específico. Marcos
capítulo 6, versos del 1 y siguientes. Escuchen bien, escuchen por favor. Salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y mucho, escuchen bien, llegó y fue a enseñar en la sinagoga. Si alguien no sabe qué es una sinagoga, no es el templo de Jerusalén, es un salón específicamente diseñado para la oración, el estudio bíblico y la interpretación de las Sagradas Escrituras. O sea, es un lugar de estudio para gente que conoce las Escrituras. No es para cualquier persona. Y por lo tanto, en ese lugar no se permitía la entrada, obviamente, a niños y a menores de edad. Era única y exclusivamente a personas ya adultas. ¿Sí? Bueno, ahí estamos bien. Y si no, vayan a investigar inmediatamente qué es una sinagoga y se van a dar cuenta ustedes que no estoy mintiendo. Sigo entonces leyendo. Dice, en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, estaban atónitos, ¿no? Se quedaban así como que, increíble, ¿no? Se quedaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? Y aquí viene la pregunta, y escuchen lo que dice ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y se escandalizaban en él? Aquí tenemos algo bien importante, ¿no? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Si María hubiese tenido más hijos, lo normal y lo más lógico es que los arameos, porque estaban dentro de una sinagoga, los arameos dijeran, ¿no es este el carpintero, uno de los hijos de María? Y aquí están sus hermanos. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Hermanos, hijos de su madre. Y están aquí entre nosotros sus hermanos, hijos de su madre. Jacobo, José, Simón, Judas. Y sus hermanas, hijas de su madre, aquí están con nosotros. Porque esa es la costumbre de los judíos. Un judío no podía hablar así a la ligera. Por tanto, está equivocado. Esa interpretación es equivocada. O una manipulación de las Sagradas Escrituras. Y para demostrar que obviamente pues estos personajes no eran hijos de María, pues podíamos ir entonces a Mateo 27:56, ¿no? En la crucifixión del Señor. Y estaba María, al pie de la cruz estaba María, ¿no? María y sus... vamos a leerlo. Mateo 27:56. Mateo 27:56. Entre las que estaban allí, bueno, desde el 55, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, esa no es madre de Jesús, y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ya. Y aquí dicen los protestantes, ahí está, María es la madre de Jacobo y de José, que se mencionan en Marcos capítulo 6. No es verdad, porque si leemos en la narración del apóstol San Juan, recordemos que Mateo no estuvo en la crucifixión, porque todos los apóstoles salieron corriendo y sus discípulos también. Por tanto, el único que según la escritura, permaneció al pie de la cruz hasta el último momento fue Juan, el discípulo amado. Entonces, en Juan 19:26 dice de esta manera. En Juan 19,
25 y 26 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Aquí hace una distinción de todos los demás que estaban ahí, ¿vale? Entre la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Esta María, mujer de Cleofás, es la madre de Santiago y de José, o de Jacobo y de José, que se mencionan en Mateo 27:56. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, y María Magdalena. ¿Sí? Aquí es bien importante porque para eso tenemos que ir a las dos escrituras, porque Mateo omite un pequeño detalle que se le pasa. El decir que María, la madre de Jacobo y de José, no era la Virgen María, sino que era la madre, la esposa de Cleofás, que se llamaba María también y que era parienta o era un familiar o algo así de la Virgen María, pero no era María. Por eso Juan se toma la molestia de separarla. Estaban al pie de la cruz, estaban su madre, y después de su madre estaban las demás personas. ¿Sí? Y por ejemplo, pues podemos ir nuevamente al Evangelio de San Marcos para poder nosotros demostrar lo que estamos aquí diciendo. ¿Sí? Marcos, capítulo 3, pero por ahí del verso 14. Donde dice de esta manera, del verso 14, donde dice, subió al monte, verso 13, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó a 12 para que sirvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, ¿qué quiere decir? Los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, ¿sí? Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Ajá, ¿ok? Entonces dice que estaban ahí los hijos de Zebedeo, Mateo 27:56, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Bueno, estaba Santiago y su hermano Juan, el apóstol. Por tanto, estos dos tampoco son hijos de María. ¿Sí? Ahora, Santiago, el de Zebedeo, que es, ¿cómo se llama? Que en la versión Reina Valera se llama Jacobo. ¿Sí? Jacobo, el de Zebedeo. El de Alfeo. Jacobo, el de Zebedeo, y Jacobo el de Zebedeo. Ok, entonces aquí podemos encontrar que ninguno de ellos era hijo de María. Los dos primeros no eran hijos de María, puesto que primero era María, la esposa de Alfeo, y era madre de Santiago o de Jacobo y de José, los cuales pues no existen hijos algunos. No existe que María haya sido madre de estos dos. Judas, pasamos por ejemplo a ver la epístola de Judas, ¿sí? De Judas. Y Judas hace una aclaración en su epístola, ¿sí? Judas, verso 1, la epístola de San Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios, Padre, y guiados para Jesucristo. Por tanto, este Judas tampoco era hijo de María, ¿sí? Y pues mucho menos Judas Iscariote, si él lo había traicionado, ¿no? Pero aquí pues obviamente los arameos pues estaban hablando de este Judas. Entonces, hermanas, ¿quiénes son sus hermanas?
pues no menciona quiénes son la madre y el padre de las hermanas, pero por las referencias bíblicas y cómo se referían las personas a hablar referente a las hermanas, entendemos que estas hermanas no son hijas de la Virgen María, ¿sí? Y podemos volver a citar el libro de Hebreos capítulo 2. Todos aquellos son los que son redimidos por Cristo, o como dice Marcos 3, 32 y 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Estos, los que hacen la voluntad de mi Padre, o la hacen la voluntad de Dios, es mi hermana, mi hermano y mi madre. Por tanto, estas hermanas, pues no existe algún texto donde nos diga que estas mujeres eran hijas de María, ¿no es cierto? Y si fuera de esa manera, que ellos pues tratarían de desmentir esto, yo les hago un tercer reto. Según las escrituras y según lo que hemos estado viendo, aparte de la sinagoga, que obviamente se permite a mayores de edad, recordemos por allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 2, donde menciona que Jesús fue llevado al templo a los 12 años, donde se perdió. Y cuando lo encuentra María, le dice, tu padre y yo te andábamos buscando. Por tanto, ahí no existían hijos. No había ningún hermano de Jesús hasta ese momento. Entonces, cuando Jesús se presenta en la sinagoga para predicar, ¿sí? Estaríamos hablando de, pues, por ahí de unos 30 años, ¿sí? Cuando empieza su vida pastoral, por así decirlo. Entonces, tomando en cuenta la cronología tal cual nos lo enseña la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que por ahí del verso 10 en adelante, Jesús ya tenía 30 años y fueron invitados a las bodas, ¿no? Donde realiza las bodas del vino y todo eso, ¿no? Entonces dice que fue invitado a la boda únicamente su madre y Jesús. La Biblia no dice que fue invitada Jesús, su madre y sus hermanos. Eso no lo dice la Biblia. Pero resulta que por ahí en el verso 10, después de que hace el milagro y bajan al pueblo, nuevamente dice que entonces ya baja Jesús con María y con los hermanos de Jesús. Entonces, no se menciona que sean hijos carnales de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tendríamos que hacer un análisis. Si restamos de los 30 años de Jesús cuando empieza su vida y va a predicar a las sinagogas, hasta los 12 años, donde no había ni un solo hermano de Jesús, tenemos 18 años, un lapso de 18 años. Partiendo de ahí, podrían mostrarme el sectario, cualquiera que se tome el reto, demostrarme las citas bíblicas donde me demuestre que María, en ese lapso de 18 años, María tuvo por lo menos 6 hijos, porque se mencionan 4, ¿no? Jacobo, José, Simón y Judas, pero también habla de hermanas, varias, plural. Pues no le voy a poner muchas, solamente le voy a poner 2. Entonces, que me demuestren que María dio a luz por lo menos a 6 hijos en un lapso de 18 años, según la cronología de las Sagradas Escrituras. Y si lo hacen y me lo demuestran con la Biblia, yo dejo de ser católico. Aquí está mi reto, yo dejo de ser católico. Así. Y me paso a la secta protestante a la cual ellos pertenezcan. ¿Sí? Y ojalá alguien se tome el reto y me dé las citas bíblicas, porque yo no las he encontrado y he hecho este reto a mucha gente y mucha gente pues mejor ha dejado de debatir, o mejor se han abandonado, ¿no? O han salido huyendo. Entonces ahí está el reto, ¿vale? Y después sigue diciendo la hermanita, ¿cómo es que si ella tuvo hijos aparte de Jesús, por qué tendría que seguir siendo virgen? Bueno, ya lo demostramos. Y en segunda, la otra explicación que yo puedo darle a la hermanita es porque la misma Biblia nos habla de que en María se cumple una promesa o una señal
dada por Dios, no dada por mí. Isaías 7:14 dice claramente, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá. O sea, una mujer siendo virgen, sin tener relaciones, va a concebir, o sea, va a quedar embarazada. Y después viene una conjunción. Y esa conjunción da continuidad a la profecía o a la promesa de Dios. Y esa mujer que quedó virgen, que quedó embarazada siendo virgen, esa misma virgen va a dar a luz a un hijo. O sea, ella seguiría siendo la misma virgen, embarazada durante el embarazo, y después del embarazo ella seguiría siendo la misma virgen. Porque así lo dice el texto, porque así nos enseña la palabra de Dios y porque así lo dijo Dios. Por eso está la conjunción y. Lo mismo que pasa con Mateo 1:25. Esa hasta y hasta que es una conjunción que da continuidad. No hay un cambio. Tampoco la letra I, la conjunción I, ¿sí? Tampoco da un cambio de estado. Da una continuidad. Seguiría siendo virgen al transcurso del tiempo. Antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo seguiría siendo la misma virgen. Eso es lo que los hermanos separados no logran entender. O les falta un poquito más estudiar gramática para poder entender las conjunciones y los signos gramaticales para que puedan entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo. Ok, ¿cómo es que ella si tuvo hijos aparte de Jesús? Bueno, siguió siendo virgen. Si ya tenía más hijos, ¿no? Dice ella. Ya quedó demostrado que no. Y la última pregunta, la que nos hace es, y ahora otra pregunta, dice ella. ¿Por qué le llaman Virgen de Guadalupe a nuestra madre, a María, ¿no? ¿Por qué le llaman Guadalupe si ella se llamaba María, ¿no? Creo que la confunden. Dice, ellos me dicen y me cuentan esa historia que allá San Diego y todo eso que se le apareció, pero no es bíblica esa historia. O sea, dice, no es bíblica esa historia, como tampoco es bíblica la historia de que Lutero vendría a dividir la iglesia de Cristo en 90,000 fragmentos. Tampoco es bíblico y sin embargo es real. Tampoco es bíblico, ¿sí? Tampoco es bíblico que personas se autonombrarían apóstoles, siendo que los apóstoles de Cristo, el último apóstol fue el apóstol Juan. Sin embargo, tampoco dice la Escritura que se vendrían a mencionar ahora, después de 1500 años, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es real. ¿Sí? Entonces, la historia o el hecho de que le llamemos a la Virgen María como Virgen de Guadalupe, está la Virgen del Carmen, está la Virgen de Suchiapa, está la Virgen del Cristo Negro, algo así, la Virgen de San Juan de los Lagos, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente es una advocación o es el nombre que se le da según la región donde se haya hecho una aparición la Santísima Virgen, ¿no? Yo sé que en España se ha aparecido y la conocen con otros nombres. En Argentina se ha aparecido y la conocen con otro nombre. Y sigue siendo la misma. Es como si esta hermanita, o como yo, ¿sí? Ahorita traigo un jersey verde, ¿sí? Pero si yo me lo quito y me pongo un jersey morado, no quiere decir que cambio de persona o de personalidad. Sigo siendo la misma persona con otra vestimenta. En este caso, las advocaciones en la palabra de Dios se muestran claramente en nuestro Señor Jesucristo. A Él le llamaron la puerta, le llamaron el Logos, a Él le llamaron el Cristo, a Él le llamaron el Mesías, a Él le llamaron Jesucristo, Jesús, a Él le llamaron el Emanuel. Y esas son advocaciones que no quiere decir que sean diferentes personas. Es la misma persona con diferente nombre o con diferente título. Esa es una advocación y lo pueden encontrar en la palabra de Dios a lo largo de la Biblia.
¿sí? Lo encuentran como el Cordero, ¿sí? Entonces, a Jesús se le llamó de diferentes maneras, pero seguía siendo el mismo, es el mismo. Era representado con diferente nombre, ¿sí? Incluso se le llamó endemoniado, ¿no? Porque expulsaba a los demonios, según los maestros de la ley, con el poder de Satanás. Entonces, se le llamó de diferentes formas al Señor Jesús. Lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. Y el nombre original no es María, es Miriam, ¿sí? A la traducción al castellano, pues obviamente pasó a ser María. Pero, ¿sí? Las diferentes advocaciones, y hay cientos de advocaciones, es la misma según la región o según el país, ¿sí? Donde se haya manifestado. Y por eso es de que se le conoce con diferentes títulos. Y no tiene nada que ver con una historia de la aparición de la Virgen en el Tepeyac, ¿sí? Porque hay muchísimas apariciones como en Fátima y es la misma Virgen, ¿sí? La Virgen del Carmen es exactamente la misma Virgen, ¿sí? Entonces es representada por una vestimenta distinta según la región y le pusieron el nombre según la comunidad o según las costumbres o como quiera que sea, pero se le puso un distinto nombre. Por ejemplo aquí, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ¿sí? Así la representó el pueblo, ¿sí? Así la representaron y le pusieron esta vestimenta porque así se manifestó ella, según la región donde ella se presenta o donde ella se manifiesta, es la vestimenta tradicional. Entonces, pues esa es a grandes rasgos por qué se le llama de Guadalupe o de Fátima o del Carmen o cualquier otro título. Son advocaciones, ¿sí? Pero no deja de ser la misma Virgen. Ella sigue siendo María y punto, se acabó, la Madre del Señor, la Madre de Dios, ¿sí? Con diferente ropa, con diferente vestimenta y a lo mejor con un nombre distinto, pero sigue siendo la misma. Uh-huh. Pues yo, por ejemplo, mi nombre es Francisco. La mayoría en las redes sociales me conoce como Frankie, me llama como Frankie. En mi trabajo o en la calle a mí me dicen el Cholo, porque pues así me han conocido mucho, ¿sí? Y no por eso quiere decir que yo soy una persona distinta. Sigo siendo la misma persona, pero con diferente título o con diferente sobrenombre. Se acabó, ¿vale? Y después nos hace la última, esa no fue pregunta, sino nos hace una aclaración ella, ¿no? Nos dice, y eso que se le apareció y eso, pero eso no es bíblica, esa historia no es bíblica, así que como tal no existe. Y por último, dice ella no intercede por nosotros, así es que la palabra usted también la puede buscar. Y nos cita Juan 14:6, donde dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí la única cuestión es de que se entiende de manera pésima lo que dice nadie viene al Padre si no es por mí. Obviamente el Señor está haciendo alusión o está haciendo una aclaración de que nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es por el mérito del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde el Antiguo Testamento se le dieron leyes para que las guardara el hombre y pudiera ser agradable a Dios, lo cual ningún hombre cumplió. Por eso tuvo que venir el perfecto, el santo de los santos, el mismo Señor que puso las leyes, vino a cumplirlas para darnos ese ejemplo y entonces enlazar nuevamente esos lazos de amistad o de amor de nuestro Padre con nosotros, que estábamos obviamente alejados de la gloria y destituidos de la herencia por el pecado original. Entonces lo que hace el Señor es que ese puente roto lo hace el Señor y lo vuelve a unir. Y entonces ya tenemos la brecha libre para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Del único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la salvación y, como dice Hebreos, nos dio la redención. O sea, redención quiere decir volver a comprar.
¿sí? Volver a adquirir. Ya era mía esta posesión, o este artículo ya era mío, pero lo había perdido por algún motivo. En este caso, la creación era propiedad de Dios, pero la había perdido a causa del pecado de estos. Por tanto, tenía que volver a adquirir esa propiedad. Tenía que volver a comprar nuevamente a esa creación. ¿Cómo? Con su propia sangre, redimiendo al mundo, otorgando y alcanzando para nosotros el perdón a los ojos de Dios. ¿Sale? Dios Padre, por supuesto. Entonces, ese texto no dice, pídanme a mí, háganme las peticiones a mí y yo se las llevo a mi Padre. Eso sería hacer de nuestro Señor Jesucristo un mensajero como FedEx, ¿sí? O un mensajero como el de, pues no sé, ¿no? Hay muchas mensajerías, ¿no? Pero no es así. Nuestro Señor, la mediación de nuestro Señor Jesucristo no es de manera superficial, porque la oración, las oraciones son algo que nos compete o que nos interesa a todos nosotros y que estamos obligados a interceder los unos por los otros. Eso de que las personas ya muertas, no, eso es una tontería que el protestante se atribuye debido a la mala interpretación que tiene de las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 9:5, el texto que les encanta a los protestantes, dice, el que muere nada sabe, nada oye, su mente se ha borrado. Obviamente está hablando de la persona, la carne, la materia, porque si seguimos leyendo hasta el verso 10, entenderemos que dice que ya no tendrá nada que ver debajo del sol, o sea, en la tierra. Y recordemos que nosotros no somos personas meramente carnales, somos seres doblemente ricos, porque somos espirituales y somos carnales. Por tanto, dice Eclesiastés 12:7, que cuando la persona muere, el cuerpo se desprende del alma y entonces la materia, la carne, ¿sí?, vuelve al polvo donde fue sacada, según Génesis 2:7, y el espíritu vuela a Dios, que fue quien lo dio, Génesis 2:7. Formó un muñeco de barro inanimado, el primero que hace una escultura de barro sin movimiento fue Dios. Así es que reclamen al Señor. Y después le da vida a ese muñeco, soplando en su nariz la vida, o sea, el espíritu. Por eso en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. ¿Somos semejantes a Dios en qué? Somos espiritualmente inmortales. Nosotros no podemos morir espiritualmente. Por tanto, cuando uno muere, se desprende el alma del cuerpo y esa va y vuela otra vez a Dios. Por eso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, nos habla el Señor Jesús del ejemplo de las personas cuando mueren. Las personas siguen vivas en espíritu, pero siguen teniendo las memorias, siguen teniendo los recuerdos y siguen teniendo los sentimientos, ¿sí? Tal vez así que el mismo rico pedía a gritos que fueran a avisarle a sus hermanos porque estaba angustiado y no quería que fueran a parar al mismo lugar que él. Y eso no es una parábola, ¿sí? Eso no es una parábola. Esa es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para indicarnos cuál es la prefigura o la figura de cómo se vive después de la muerte. Así es de que esto de que María no puede interceder. Por ejemplo, yo puedo citarles Apocalipsis capítulo 7, donde dice que hay un ángel que hace llegar las oraciones de los santos a Dios. No es Jesús. Es un ángel el que hace llegar las oraciones a Jesús. ¿Sí? Y ahí es donde se les viene abajo toda la interpretación tonta que tienen los hermanos separados, con todo el respeto, pero es que así es. Una interpretación que tienen los hermanos muy superficial, muy por encimita.
Hay que ir más abajo, hay que ir más a fondo para poder entender lo que dice la Escritura. Si no, vamos a acabar teniendo, cometiendo muchos errores doctrinales y al final de cuentas incluso hasta blasfemia estaremos diciendo. Por tanto, déjenme leerles ahorita lo que dice. Déjenme ver dónde está. Ok, está en Apocalipsis capítulo 8. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 8, verso del 3 en adelante. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora escuchen lo que sigue. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echoló en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Ahora, aquí dice la Escritura claramente lo que está sucediendo en el cielo ahorita. El ángel del Señor es el que ofrece las oraciones en el altar del Señor ahí en el cielo, que lleva las oraciones de todos los santos. ¿Sí? Entonces, no es Jesús el que le va y le presenta las oraciones al Padre. Ay, Padre, mira que Frankie me pidió que le hiciera este milagro. Mira, aquí está. No, la mediación de Jesucristo es sacerdotal. Ya voy a terminar con esto para no hacerlo muy largo. La mediación sacerdotal, recordemos que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes, ¿sí?, podían entrar a la presencia de Dios o al lugar santísimo una vez cada año. Bueno, esa parte o ese trabajo del sumo sacerdote era presentar a Dios las oraciones del pueblo, ¿sí?, presentando la sangre del cordero, ¿sí?, que había sido sacrificado y que esa sangre representaba todos los pecados del pueblo de Israel, se los ofrecía a Dios. Y Dios perdonaba al pueblo de Israel por medio de la sangre, ¿no? Por medio del sacerdote, les perdonaba sus pecados, ¿sí? Pero el trabajo del sacerdote era presentar a Dios esa sangre que representaba los pecados de todo el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que cuando Dios perdonaba al pueblo de Israel, entonces salía del lugar santísimo el sumo sacerdote. Ese era su trabajo. Cuando el pueblo veía al sumo sacerdote salir del lugar santísimo, era la señal de que Dios ya había perdonado sus pecados al pueblo de Israel. Y todo el mundo bailaba y danzaba, alababa a Dios y todo eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Jesús? El trabajo de Jesús y la mediación es sacerdotal. ¿Por qué? Porque dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, que Dios entra al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, llevando ya no sangre de corderos, sino llevando y ofreciéndole a Dios su propia sangre. Y entonces el sumo sacerdote tenía que hacer esto año tras año. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era una persona impura. Tenía que salir, purificarse, volver a entrar, salir nuevamente, volverse a purificar y entrar. En Cristo no es así, porque Cristo es la pureza plena. Por tanto, nuestro Señor está allí día y noche ofreciendo su propia sangre para el perdón y la redención de nuestros pecados. Mucha gente dice, ya somos salvos y ya se acabó todo. No, hermanos, no. La señal de que habían sido perdonados nuestros pecados era cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Pregunta, ¿Jesucristo, sumo sacerdote, ya salió del lugar santísimo de la presencia de Dios?
No, por tanto, todavía no hemos sido perdonados, mis hermanos. Estamos todavía en la lucha, por eso existe y por eso el Señor Jesucristo dejó el misterio de la penitencia, de la reconciliación. Juan 20:28, Juan 20:20, ¿sí? A quien ustedes les perdonen sus pecados les quedarán sin perdonar, les quedarán perdonados, y a quien ustedes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por eso tenemos ese sacramento. Cada vez que pequemos, tenemos que ir a reconciliarnos con Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía está en juego nuestra salvación. Todavía está en juego nuestro perdón y nuestra absolución. Todavía está muy en juego salvar nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo recalcaba, y lo recalcaba muchas veces, trabajar por su salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Y por eso también el Evangelio de San Mateo dice claramente, Mateo 25, dice que al volver el Señor juzgará a los vivos y muertos. Y entonces ahí seremos nuevamente, ahí seremos ya juzgados y otorgados el perdón o la condenación. Por eso separará a los cabritos de las ovejas, ¿sí? Y a unos los arrojará al infierno y a otros a la gloria eterna. Ese es el trabajo del Señor Jesús. La mediación es sacerdotal, no es el niño que lleva el mensaje y que lo lleva al padre y se lo regresa para acá. Y ay, es que ahora la hermanita me pidió esto y no. Dijo el Señor Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se les concederá. No dice, todo lo que me pidan a mí, yo voy a llevárselo al Padre directamente y Él se lo dará. No es cierto. Apocalipsis 8 dice claramente que las oraciones de todos los santos no son llevadas por Cristo, sino son llevadas por Él, que está encargado de ofrecer esas oraciones en el altar, ¿sí? Y las mezcla con incienso de adoración al Señor. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Dice la hermanita que María no puede interceder. Y le quita toda la autoridad del Señor, según el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 5, verso 8, capítulo 5, verso 7, ¿no? Capítulo 6, verso 9 y siguientes, ¿sí? Y vi debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios, y que decían y gritaban con voz potente, ¿hasta cuándo, Señor, santo, justo y veraz, vas a hacer justicia con los habitantes de la tierra por habernos quitado la vida? Recordemos que la intercesión puede ser para pedir un favor, un milagro, sanación, o también puede ser para pedir justicia a Dios, lo que hacían estas almas de los mártires. Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia de nosotros que nos mataron? ¿Cuándo vas a hacer justicia con los habitantes de la tierra por habernos asesinado? ¿Sí? La intercesión que hacía el rico Epulón en el Evangelio de San Lucas era clara. Envíenle, por favor, a Lázaro para que les advierta de que no vengan acá. Es una intercesión, una oración de intercesión. Estaban pidiendo, rogando para que enviaran a alguien a avisarle a sus hermanos. Ojo, Dios sabe en qué momento te concede tus peticiones. Si Él quiere que se cumplan de inmediato, así lo hará. Y si Él no quiere que se cumplan de inmediato y pase cierto tiempo, Él lo hará también. ¿Sí? Porque muchas veces dicen los protestantes, bueno, pero es que ahí Dios no le concedió. ¿Sí? A ver, tú pídele a Dios ahorita mismo que te conceda y que se te aparezca $1,000,000 enfrente de tus narizotas. Vamos a ver si Dios te lo concede. Si Dios te lo concede. Dios te concede siempre lo que necesites, siempre y cuando sea para tu beneficio, tanto espiritual como el beneficio espiritual de los demás. Porque tenemos que dar nosotros siempre el testimonio, según los dones que nos dé el Señor, a los demás. ¿Sí? Para que la gente que quiera acercarse a tu Dios. ¿Ok? Entonces, por supuesto que podemos interceder, incluso las personas que ya han partido de este mundo, ya siguen más vivas que nada. Decía el apóstol Pablo, nosotros preferimos morir para ir a vivir con Cristo. Sin embargo, preferimos estar aquí
porque hay gente que se debe enseñar todavía, ¿sí? Allá voy a ser útil para ustedes, rogando por ustedes, pero aquí soy más útil porque les estoy enseñando y corrigiendo lo que ustedes están haciendo mal. Así es que, mis queridos hermanos, ojalá y que esta breve respuesta pues haya sido de mucha claridad para nuestros hermanos separados y para los hermanos católicos también, que pues sigan apoyándonos, compartiendo estos videos y dándole su like para que pues se siga transmitiendo este mensaje a muchas partes, ¿no? Dios me los bendiga. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica, y me despido de ustedes. Hasta la vista.